Bienvenidos profesor y compañeros a este video presentación acerca de los trastornos parafílicos y la disforia de género. Bien, para hablar de los trastornos parafílicos hay que definir la parafilia. La parafilia se puede definir como un interés sexual persistente e intenso que se considera diferente de lo fenotípicamente normal y físicamente maduro en las relaciones sexuales humanas. Eso no quiere decir que cualquier interés sexual que se considere atípico automáticamente es un trastorno, siempre y cuando en la relación sexual se lleve un consentimiento y no hayan daños a sí mismo o hacia terceras personas. Entonces no hablamos de un trastorno, sino de un interés parafílico, un fetiche. Cuando estamos hablando de un trastorno parafílico es cuando se ha consumado el acto de manera no consensuada hacia la persona, y esto genera un malestar clínicamente significativo en el individuo y en distintas áreas de funcionamiento. Este grupo va a definir algunos de muchas otras parafilias que existen, pero solamente se describen las más comunes o aquellas que generan más daño. Bien, el voyeurismo consiste en el deseo sexual intenso por observar a una persona desprevenida, estando desnuda o realizando alguna actividad sexual sin su consentimiento. Específicamente para este trastorno se define que la persona tiene que ser mayor de 18 años en busca de no patologizar lo que viene siendo el descubrimiento sexual o la curiosidad adolescente normal, digamos, del desarrollo. El exhibicionismo viene a ser la excitación por exponer sus genitales a personas sin su consentimiento de forma desprevenida. Aquí hay subtipos que nos ayudan a identificar casos de pedofilia concurrentes. En este caso los subtipos serían, a quien le expresa, a quien le exhibe sus genitales, que sería a niños prepúberes, a personas adultas o a ambos. Y en el caso del froterismo, pues es una excitación intensa por tocarse o frotarse contra otras personas, también obviamente sin consentimiento, y esto va a generar malestar clínicamente significativo, ¿verdad? Para todos los trastornos mencionados debe de haber por lo menos este deseo sexual irrefrenable por al menos 6 meses, y la prevalencia es mayor en hombres. Asimismo, se describe que entre algunos de los principales factores de riesgo para que se dé esta conducta es el abuso sexual en la infancia y también el abuso de sustancias. El trastorno de masoquismo sexual se caracteriza por una excitación sexual intensa a ser humillado, golpeado, atado o sometido a cualquier tipo de sufrimiento. Estos criterios fueron hechos en base a las personas que admiten abiertamente tener este interés parafílico, y para lo que es el criterio B, si hay un malestar clínicamente significativo en el área social o laboral o en la vida personal, se puede diagnosticar. Es decir, si la persona admite que este trastorno le impide seguir con su vida diaria, se puede diagnosticar, pero en tal caso de que la persona admita que no siente que este trastorno o esto le cause alguna ansiedad, una obsesión, una culpa o vergüenza, no se coloca como un diagnóstico, sino que se coloca como un interés sexual masoquista. En el caso del sadismo, hablamos de que característicamente es una persona que le gusta someter a sufrimiento físico o psicológico a otras personas. Y en este caso, en el criterio B, se menciona que sí se cumple el hecho de someter a alguien físicamente o psicológicamente sin el consentimiento de esta persona, y aparte del malestar clínicamente. En este caso, si la persona admite que sí tiene malestar clínicamente significativo que le impide seguir con su vida, entonces se diagnostica. En otro caso, en el que la persona admita que no le afecta clínicamente o en su vida cotidiana, se tiene que hacer una serie de pruebas, tanto psiquiátricas, psicológicas, legales, para demostrar que en verdad esta persona puede seguir con su vida sin necesidad de este malestar o este trastorno que le impida seguir pues con su vida diaria. Entonces, en este caso, se coloca lo mismo, que es un interés sexual hacia el sadismo, pero sin ser diagnosticado, pero solo cumpliendo pues las restricciones psiquiátricas y legales de este.
En el trastorno de la pedofilia se habla de una excitación sexual intensa o deseos sexuales intensos hacia niños prepuberes, que en este caso son niños menores de 13 años, y estos deseos implican también actividades sexuales. En el criterio B se habla de que en tal caso se ha cumplido o se ha hecho este deseo sexual, o también puede o es un malestar clínicamente significativo para la persona. También el otro criterio menciona que este individuo tiene que tener un mínimo de 16 años y que tiene que ser el niño mínimo 5 años mayor que el niño menor. Y estos también se caracterizan por tener especificadores que hablan sobre si solamente es atracción sexual hacia el sexo masculino, hacia el sexo femenino, hacia ambos sexos, o incluso si solamente se da hacia el incesto. Trastorno de fetichismo. Durante el periodo mínimo de 6 meses se presenta excitación sexual intensa y recurrente a partir del uso de objetos inanimados o por partes del cuerpo específicas no genitales, manifestadas mediante fantasías, deseos o comportamientos. Esta condición causa un malestar clínicamente significativo, y los objetos fetiches no se limitan únicamente a prendas de vestir o a artilugios diseñados para la estimulación táctil. Este trastorno es una experiencia multisensorial. Esto quiere decir que involucra agarrar, degustar, frotar, introducir u oler el objeto, generalmente acompañado de una masturbación. El trastorno se ha descrito casi exclusivamente en hombres y debe diferenciarse del trastorno de masoquismo sexual y de otros trastornos parafílicos, así como el comportamiento fetichista sin trastorno de fetichismo, y puede coexistir con hipersexualidad y raramente se asocia a afecciones neurológicas. Trastorno de travestismo. Durante el periodo de mínimo 6 meses hay excitación sexual intensa y recurrente derivada del hecho de trasvestirse, que se manifiesta por fantasías, deseos o comportamientos. Esto causa un malestar clínicamente significativo. El diagnóstico se aplica a los individuos cuyo travestismo se acompaña casi siempre de la excitación sexual y es reportado casi exclusivamente en hombres, y se acompaña de la autoginofilia, que es la tendencia parafílica a sentirse sexualmente excitado por la idea o el pensamiento de uno como mujer, que pueden centrarse en la idea de tener fisiología femenina o poseer anatomía femenina. La prevalencia aquí es desconocida y debe diferenciarse del trastorno de fetichismo y disforia de género, y a menudo se asocia con otras parafilias, donde la más recurrente son fetichismo y masoquismo. Por último, mencionar los especificados que se utilizan para nombrar conductas sexuales atípicas concretas, como por ejemplo la zoofilia o la necrofilia, que a menudo se ven en contextos legales, y los no especificados se aplican cuando la conducta no encaja en categorías definidas o no se desea detallar. Ambos términos señalan comportamientos sexuales fuera de lo normativo. Muy bien, hoy yo les voy a estar hablando de lo que es la disforia de género, que esta se refiere a la incongruencia marcada entre el género experimentado o expresado y el género asignado al nacer, acompañado de un malestar clínicamente significativo o deterioro en el funcionamiento social, escolar, laboral u otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? Que la disforia de género se refiere al malestar clínico, más no a la identidad per se de un individuo. Y antes de seguir, vamos a definir algunos términos que es importante que tengan en conocimiento para una mejor fluidez de esta explicación. El primer término va a ser el género, que se utiliza para denotar el rol vivido sociocultural o escolar del individuo, y este hace referencia como a chico o chica, hombre o mujer u otro género. El siguiente término es la asignación de género, y esta por lo general se utiliza para denotar al hombre o a la mujer, y en función de esta nace el siguiente término, que es el género asignado al nacer, que este se basa en las características o el fenotipo sexual que uno tiene al nacer. Entonces, también tenemos el término que es identidad de género, que este hace la referencia a cómo un individuo vive y se percibe a sí mismo. También tenemos lo que es el género experimentado, que va en función a la identidad de género, es decir, cómo el individuo vive y experimenta su identidad de género. Luego tenemos el término transgénero, que este hace referencia al amplio espectro de individuos cuya identidad de género es diferente a la del género asignado al nacer. Y el otro término que tenemos es cisgénero, que este hace referencia a los individuos que se perciben a sí mismos con el género que fueron asignados al nacer. Dicho esto, vamos a proseguir con la explicación de los criterios diagnósticos, que tenemos criterios para niños y para adolescentes y adultos. En niños, la duración mínima es de 6 meses y esta requieren 6 o más manifestaciones. Entre ellas están lo que es el deseo intenso de ser del otro género o insistencia en que lo es, la preferencia marcada por vestirse típicamente del otro género,
la preferencia intensa por roles del otro género en cuanto al juego y el rechazo fuerte de juguetes, juegos o actividades propias del género asignado. También tenemos lo que es el malestar significativo con su sexo asignado a sus características sexuales. Mientras que en adolescentes y adultos la duración es igual, mínima de 6 meses, aquí se requieren simplemente 2 o más manifestaciones, entre ellas es la incongruencia marcada entre el género experimentado y sus características sexuales primarias y secundarias. Cuando nos referimos a características sexuales primarias, nos estamos refiriendo a los órganos reproductores, mientras que a las características secundarias nos estamos refiriendo a los rasgos físicos que por lo general se denotan en la pubertad, que son el vello púbico, el cambio de voz o la forma del cuerpo. También tenemos lo que es el deseo intenso de eliminar características sexuales propias, el deseo fuerte de tener características sexuales del género experimentado, el deseo intenso de ser del otro género y la convicción de tener sentimientos típicos del otro género. Ahora, como pudimos notar, la diferencia principal en cuanto a niños y adolescentes y adultos es que en niños la disforia de género está más direccionada hacia los juegos de rol y a la expresión del género en sí mismo, mientras que en adolescentes y adultos está más relacionado con lo que es la vivencia interna de su género y la relación con su cuerpo, es decir, que uno es más, en adolescentes y adultos es más con rasgos físicos, mientras que en niños es más en cómo ellos interactúan en su diario vivir en cuanto a su género. Muchas gracias.